México, el comercio ilegal de datos personales opera en línea para la compra y venta de software con información de números de cuenta de tarjetas de crédito, direcciones de correo electrónico, cuentas bancarias, datos personales. ¿De qué manera se protegen en nuestro país los datos personales? ¿Cuántas veces tú das tus datos personales y a quiénes y en dónde? Hoy vamos a hablar de esto en Punto y Coma. Bienvenidos. México es considerado un paraíso de bases de datos clandestinas debido al mal manejo de los datos personales. En 2001 hubo una filtración del padrón electoral que llegó hasta manos del Departamento de Estado de Estados Unidos. En ese entonces, los datos personales de 60 millones de mexicanos fueron expoliados y vendidos. Uno de los casos más recientes de posible tráfico de base de datos se dio en la búsqueda de apoyos ciudadanos efectuada por los aspirantes a una candidatura independiente. Al parecer, fue filtrado el listado nominal de electores o de credenciales de elector para ayudar a los aspirantes a conseguir las firmas necesarias para su registro. Ante esta situación, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Francisco Javier Acuña, hizo un llamado a los representantes del Estado mexicano a unir esfuerzos para combatir el tráfico de los datos personales. En México, las 3 órdenes de gobierno y organismos autónomos están obligados a proteger los datos personales. En esta lógica, la Secretaría de la Función Pública, en colaboración con el INAI, capacitará a las personas que integran a toda la Administración Pública Federal. Bienvenidos a Punto y Coma, es lunes, iniciamos una semana. Qué gusto que esté con nosotros y hoy vamos a hablar de este tema tan sensible, el tráfico de datos personales. ¿Quiénes los utilizan? ¿Por qué de repente recibimos llamadas, no solo al teléfono de casa, sino al celular, de cuentas bancarias, de viajes, de compañías celulares, de partidos políticos? ¿Quién les dio nuestros datos? De eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo estás, Mariana H? Muy bien. ¿La tos? Ahí va todavía un poco de tos. ¿Tú, Yasmin Jalil? Yo tampoco me termino de componer. Yo creo que tenemos que hacer un programa de las alergias o algo aquí. Pues es que la tos es como lo más lento, lo más latoso. Lo más latoso. Y además sí cúbranse porque hay muchas enfermedades, muchos contagios. Y hoy me empezó a doler aquí el ganglio espantoso. ¿Y hace un frío? Sí, así que... Pero bueno. Las viejitas quejándose. Todos los invitados así semana tras semana. Así de puta, pueden hablar de otra cosa, por favor. Sí, tiene razón. Hoy vamos a hablar de otra cosa. Y para esto está con nosotros el maestro Arturo Chávez Nieto. Él es especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Bienvenido. Muchas gracias, Maestro, buenas ¿cómo tardes. estás? A usted y a todos los auditores, muchas gracias. Oye, Buenas pues tardes. este tema es muy sensible porque un poco lo poníamos en la introducción. También nosotros como ciudadanos, damos nuestros datos todo el tiempo a quien sea. Sí, todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. para cualquier trámite generalmente nos piden datos, ¿no? Sí, es una realidad que son indispensables para muchas cuestiones en nuestro país, al menos, en todo el mundo, evidentemente, son indispensables para muchos trámites, ¿no? Ya sea ante particulares, y ante cualquier tipo de autoridad, ¿no? Pero en las tiendas y Sí. o sea, todo el tiempo, ¿cómo podemos compartir, digamos, los datos de manera segura? Y ese es un tema muy, muy interesante porque evidentemente tendremos que hacer distingos entre la información que proporcionamos de forma personal y cualquier otro tipo de información. Evidentemente la que nos importa o la que está inmiscuida en este tema pues es la información de datos personales, ¿no? Y estos datos evidentemente, de acuerdo a la legislación correspondiente, pueden interpretarse o definirse como simples datos personales o los que ya ubicamos como datos personales sensibles, ¿no? Son temas muy técnicos en cuanto a la legislación que aplica para esta situación, pero un candado para la protección al 100% por lo que hace estos datos, desafortunadamente no lo hay aún, ¿no? Evidentemente hay ya legislación aplicable y evidentemente la autoridad tiene que proteger este derecho que tenemos todos los ciudadanos de tener seguros los datos que proporcionamos para cualquier tipo de acto, ¿no? No, pero incluso cuando hay seguro, ¿no? Me acuerdo que han salido muchísimas veces que todos los datos de las direcciones en nuestros cines, de todas estas cosas que supuestamente tendrían que ser privadas en algunos casos, salieron a la luz y
y empiezan hackers y sacan toda esa información. Pero ahorita te decía, Fabi, que sí, damos siempre nuestros datos. Incluso llegas a un restaurante y te piden tu cuenta de mail o tu teléfono. Sí. Yo siento que hay como una secta secreta atrás de mí, ¿no? Buscándome y espiándome todo el tiempo porque jamás doy mis datos. Nunca doy mi teléfono a nadie. Cuando alguien da mi teléfono, sí, la verdad sí me molesto. Es como, Sí. oye, es privado mi teléfono, no lo tiene que tener todo el mundo. Sin embargo, me llegan llamadas y me preguntan por mi nombre, pero del banco no sé qué, ¿cómo saben? O sea, si no das tu teléfono, si no das tus datos, ¿cómo saben? Y además saben lo que estás buscando. No sé si les ha pasado que de repente te metes a buscar porque vas a hacer un viaje y ¡pum! Te empiezan a bombardear, pero mails, pero por todas las redes sociales, diciéndote de hoteles en ese lugar. ¿Por qué? Claro. Es una cuestión, evidentemente, que no es legal, como obtienen estas bases de datos, en donde son obtenidas de lugares en donde nosotros efectivamente con nuestro consentimiento proporcionamos nuestros datos y bueno, evidentemente estas bases son vendidas a este tipo de personas. ¿Pero como en Apple o cosas así? ¿o No, cómo? evidentemente no es algo legal, ¿no? Evidentemente Apple está regulada. Son cuestiones evidentemente que son mercado negro, por llamar de alguna forma, en la cual estas personas que están ávidos de esta información para lo que ustedes ya comentaron, venta de lo que se les ocurra, inclusive partidos políticos, etcétera, etcétera, se encargan de conseguir este tipo de información a través de hackers, muchas veces de ellos, o de personas que se encuentran o que se dedican a vender este tipo de información una vez que la obtienen. Esa es la forma en la que evidentemente la obtienen, porque de otro modo nadie podría utilizar sus datos personales si es que no se cuenta con la autorización expresa o tácita proporcionada por ustedes. No habría forma de que así fuera. Datos Solo personales y tu vida. con su Sí. consentimiento. A ver, claro. vamos a poner como en dos niveles, digamos, Sí. este tema, ¿no? El primero es cuando tú, ciudadano, das tus datos personales, porque incluso a una mueblería le tienes que dar tu dirección, Claro. tu teléfono Para y que te el lo manden, horario incluso a la que puedes recoger o te lo pueden enviar. Y, Ay, y exacto. en ese caso específico, perdón que te interrumpa, Sí, pero no, en sí. ese caso, además, van a entrar a tu casa. Exacto. Y te dicen, hay gente o no, por ejemplo, yo que vivo sola, entonces, no, pues yo la verdad es que tengo que ir a trabajar. Entonces, ya saben que si no estoy yo, no hay nadie más. Entonces, no hay un marido, no hay alguien de servicio, nada. Es asaltable. Es asaltable, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese es uno. Ese es, digamos, un nivel, ¿no? Entonces, cuando tú das. La otra es cuando, a través de registros, digamos que esa es la parte ciudadana con tu relación comercial, porque incluso los das, no solo para estas cosas de mueblería, sino para cuando abres tu cuenta de correo electrónico, cuando abres tu cuenta para bajar todas tus aplicaciones, ya sea en Apple o en el Google Play, o sea, donde sea, tú das eso. Se supone, ahí te voy a, paso uno, se supone que tú debes de leer esas políticas de privacidad, que nunca nadie leemos y nos saltamos, Claro. ponemos la palomita y nos saltamos. Dos, ¿cómo están obligadas esas empresas comerciales a proteger tus datos? Ese es primer nivel y después nos vamos a ir al nivel público que tiene que ver con los partidos y los bancos y los registros de electores y todo eso. El particular. Habrá que hacer un distingo primeramente, ¿no? Son diversas legislaciones las que regulan estos datos. Primero, la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, que nos referimos ahí a la autoridad de grosso modo llamada nuestro gobierno en su ámbito de los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, y además otras autoridades que se citan en la propia ley que regula esta situación, y evidentemente lo que ustedes comentan, lo regulado por la Ley General de posesión de datos en posesión de particulares. Entonces, ahí está el primer distingo que tenemos que hacer. Y para que estos datos se encuentren evidentemente de forma segura, compartidos con estos particulares, dejando de lado por este momento al gobierno, a esa entidad o a ese cliente o a ese supermercado o a cualquier tipo de contacto que ustedes tengan, en donde tengan que proporcionar esos datos personales, debe tener establecido evidentemente primeramente su aviso de privacidad, que es lo que lo faculta para en todo caso, en esos términos únicamente, poder hacer uso de sus datos personales. Es importantísimo que ese aviso de privacidad se lea por nosotros, que somos los que proporcionamos esos datos, y conozcamos el alcance de esto, para que una vez que firmamos o aceptamos de alguna forma ese aviso, a quien le estamos proporcionando esos datos, empresas, etcétera, puedan hacer uso de ellos.
la ley es muy clara. Si no se cuenta con ese aviso de privacidad, ¿no? Con una aceptación tácita o una aceptación directa, no será posible utilizar los datos de la persona que los está proporcionando. Evidentemente, sobra decir que en este ámbito y en el ámbito de las autoridades, los datos que se proporcionan únicamente pueden ser utilizados para el fin que fueron proporcionados, no para ningún otro, que justamente ahí es donde encontramos ya la complicación y el disgusto de toda la gente. Yo proporcioné mis datos para determinado fin y resulta que me está hablando ahí una empresa que me quiere vender telefonía, que me quiere vender tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Ahí es donde tenemos que hacer primero ese distingo y ser muy cautos nosotros como ciudadanos en tener claro que ese aviso de privacidad es importante para que puedan hacer uso de nuestros datos personales. Vamos a hacer un punto y coma, mi querido maestro, para seguir con el tema. Y por favor, si le dan a firmar esa hojita, fírmela, porque si no, usted puede demandar a la empresa que utilizó mal sus datos. Tampoco se enoje, porque luego somos muy especiales. Y los invitamos a participar en nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_tv, con la pregunta: ¿quién se beneficia más de la venta clandestina de datos personales? ¿Los partidos políticos, los bancos, las empresas de telefonía? Y si tiene otra sugerencia, póngala ahí abajito en los comentarios. Regresamos. Más vale prevenir que lamentar. El problema principal en México y por el cual las personas que se dedican a trabajar en este mercado negro de datos personales han encontrado un paraíso en nuestro país, que ha sido la falta del interés al momento de leer los términos y condiciones al suscribirse en alguna página web o incluso al firmar algún contrato. Es justo lo que estábamos diciendo hace un momento. Esto con tal de terminar ya rápido estos engorrosos procesos y aceptamos cualquier cosa sin saber a qué nos atenemos. Es ahí en donde estas personas tienen libertad de hacer con nuestros datos lo que se les antoje. Y como decía Fabi, es importante que lo leamos, es importante que firmemos y es importante porque si no nos parece que de repente nuestros datos estén en todos lados, sí podemos demandar, ¿cierto? ¿Podemos? Claro. Sí, así es. Sí se puede hacer una demanda. Sí, pues. Ahora, es todo un tema también y es costosísimo. Yo tengo un amigo que está poniendo unas máquinas para cargar celulares y yo le decía, bueno, ¿y qué es lo que ganas tú de poner estas máquinas? Y me dice que para que puedas cargar tu teléfono tienes que poner tus datos. Y entonces voy haciendo una base de datos. Entonces, digo, debe ser muy costoso y muy jugoso tener una base de datos de mucha gente desde el momento que ese es como el intercambio, ¿no? Yo te pongo tu máquina, pero a cambio me das tus datos. Pero, a ver, voy a sonar muy idiota, pero ¿y de qué, o sea, cuál es la gran riqueza de tener esta base de datos? Exacto. Realmente es una riqueza. Es importante hacer notar que, reiterar que los datos que uno proporciona únicamente pueden ser utilizados para el fin que fueron proporcionados. En el supuesto del amigo de la máquina, pues él no podría hacer uso más que para el fin que fue proporcionado el dato. En teoría, En ¿no? teoría. En estricta decencia. Así pero... así es. En estricto derecho, únicamente podría utilizarlos para el fin que le fueron proporcionados. Entonces, estas bases, justamente como las que citan, son las que se empiezan a manejar por debajo del mercado negro, o del mercado negro propiamente dicho. Y respecto a la pregunta de qué nos sirven estos datos, de mucho. Evidentemente pueden servir en el mejor de los supuestos para alguien que quiere vendernos un producto, algún tema de mercadotecnia, alguna cuestión publicitaria, pero en el peor de los supuestos, puede servir inclusive para el crimen, ¿no? Eso. Conocer datos muy específicos, dirección, teléfono, etcétera, etcétera, que pueden llevar evidentemente la fácil localización de cualquier persona que haya proporcionado ese dato, ¿no? Ese es realmente lo preocupante por lo que hace estas bases. Fíjense que la semana pasada, justo el presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Francisco Javier Acuña, decía que México era un paraíso de base de datos, que era casi el mercado negro de las bases de datos por todo lo que se vende. Y les platico un poquito la parte del contexto. Cuando tú das estos datos, Mariana dice, ¿y de qué les sirve? Nosotros nos hemos convertido en un objeto comercializable, totalmente. O sea, tú ya dejaste de ser Mariana H. normal y Yasmín. No, eres Mariana H. y tú eres un mercado. ¿Qué le gusta a Mariana H?
¿Qué música le gusta? Entonces, ¿cómo le llego a Mariana H? ¿Qué viaje, a qué lugares de destino? Por eso tú decías, empiezas a buscar, Yasmín es viajera por excelencia, ¿no? Pero todo eso ya lo empiezan a saber. ¿Por qué lo pueden vender tan caro? Porque dicen que hasta más de 5 mil millones de dólares están costando los bases de datos de salud. Ahorita te digo el tema de salud. Entonces ya saben cómo ofrecerlo a un mercado de empresas, ¿no? Que te dicen, yo me dedico a vender viajes. ¿A qué segmento de la población quiero llegar? Ah, pues a gente como Yasmín. ¿Cuántas personas como Yasmín Jalil existen? Ah, pues de acuerdo a esta base de datos... Tienes un perfil. Tienes un perfil. Ahí les va. ¿Cómo nosotros hemos contribuido a esto? Pues cuando subimos todas estas cositas en las redes sociales, pensamos que es gratuito. No, fíjate que Marco Gonsen lo ha explicado mucho. Nada es gratis en esta vida. ¿Se acuerdan que nos decían nuestros abuelos? Pues tenían razón. Y tus páginas de Facebook y Twitter, Instagram, Snapchat y todo lo que tengas, no es gratis. Estás dando a cambio tu información. ¿Cómo? Pones decir, Yasmín no da su teléfono celular. Perfecto, no da su dirección. Pero sí pone los lugares a los que viaja. Sí pone los lugares en donde compra. Sí pone like cuando ve una ropa que le gusta. Sí pone like cuando ve unos zapatos que le gustan. Sí pone like a un comentario incluso político. Eso ya estás dejando una huella digital de todos tus gustos y preferencias. Estos señores, por ejemplo, Facebook ya ves que lo cuida y según el FBI les pidió información igual que Apple y dijeron no, ellos no. Pero hay hackers que se meten a estos operativos, bajan toda la información y la venden. Entonces, ¿a quién la venden? A bancos, comercios, telefonías celulares, tiempos compartidos. Hoy publicamos en Excelsior una nota donde montaron a un banco con 32 millones de pesos en el INAI porque tenía información de salud del esposo de la persona que fue a solicitar un crédito y un seguro de vida. Es decir, para poderle otorgar el crédito a esa persona, te preguntó todo, veo que eras casada y dijo cómo está en salud del esposo y todo, para evitar que hubiera pues fraudes o cosas. Pero el seguro no tenía por qué saber el estado de salud de su cliente y lo multó con 32 millones de pesos. Y es que justo eso, ahora me queda mucho más claro. Pero esto es, digamos, con fines de ventas, ¿no? De negocio. Pero justo lo que decías, o sea, independientemente de la molestia, bueno, es, ay, otra vez los del banco, ay, pues lo cuelgas o lo que sea. Pero ¿qué pasa cuando justamente esto llega a manos de crimen organizado y entonces ahí ya hay chantajes, hay secuestros, hay todo esto? Así es. El punto preocupante, la molestia es pasable, ¿no? Si les quieren vender un producto, un servicio, que independientemente de eso no tenía por qué contar con esa información, repito, si no fue mediante la autorización por parte de ustedes. El problema es cuando entramos a cuestiones de crimen, ¿no? En secuestros, extorsiones inclusive claro. Telefónicas, evidentemente que logran derivado de que cuentan ya con esta información, ¿no? Por eso es muy importante que cuidemos nuestros datos personales, ¿no? Oye, pero también es en Google, ¿no? Porque lo que te decía yo en un principio, o sea, yo googleo Cancún, por decirte algo, hoteles en Cancún, en Google, en mi computadora personal, con ahí clave, está que nadie... todo, Ajá. sí. Y a los 2 segundos me empieza a llegar en Facebook, en Instagram, en todos lados, tarifas para viajar a Cancún, vuelos para ir a Cancún, si quieres rentar coche en Cancún. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, evidentemente la red, al estar nosotros manejando este tipo de cuestiones, estamos expuestos a esto, ¿no? Repito, la autorización para utilizar los datos tenía que estar expresa o de alguna forma consentida para efectos de que se proporcionaran. Ahora bien, no toda la información se protege. Evidentemente no todo está considerado como dato personal, ni mucho menos como dato personal sensible. Es ahí en donde a lo mejor la información que no está dentro de este concepto o dentro de este marco regulado, esa sí es posible, o al menos no hay una sanción al respecto. Pues sí, pero ¿qué tal que quieres poner pornografía? O sea, pues es tu vida personal, Claro, ¿por claro. qué va, no? Pues Evidentemente, para tener acceso a este tipo de cuestiones, sí se tiene que tener el consentimiento expreso por la persona. Y además, en caso de ser utilizados este tipo de cuestiones, pues quien es poseedor de esa información tendrá que acreditar el por qué la tiene, ¿no? Hay un principio importante en derecho que es la licitud de la prueba. Debes de acreditar el por qué la tienes en tu poder. Aunque exista,
es forzoso que acredites el por qué la tienes en tu poder, es decir, que justifiques cómo llegó a tus manos, ¿no? Claro. Hacemos una pausa y seguimos aquí con la información. Cuídese mucho, lea las letras chiquitas, le toma 5 minutos más. Ahí está la pregunta de nuestra cuenta de Twitter: ¿quién se beneficia más de la venta clandestina de datos personales? ¿Los partidos políticos, los bancos, las empresas de telefonía? Vote. Aviso de privacidad. De acuerdo a la nueva Ley Federal de Protección de Datos, el aviso de privacidad debe tener al menos los siguientes datos: identidad y domicilio del responsable que los recaba, las finalidades del tratamiento de datos, las opciones y medios que el responsable ofrece a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos, los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, las transferencias de datos que se efectúen, el procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios. Eso, pues, sabemos que no siempre pasa. Pero entonces, el asunto es poner mucha atención. Es imposible que nos blindemos absolutamente, ¿no? Sí. O sea, a menos de que te vayas a una cabaña y no tengas contacto con nadie. Pero otra cosa, también hablabas de las extorsiones. ¿Cuántas veces no nos ha pasado así de, oiga, que se ha ganado un viaje para Miami, tiene que usted decirnos ahora mismo si puede ir a viajar, el número, no sé qué? Y yo, obviamente, la primera, pues caí, ¿no? Así de... Y yo en la segunda y la tercera también. ¿En serio? Ay, no, ¿en serio? Es que dices, no vaya a ser que sí, como si me he ganado cosas. ¡Los amo! ¡Son una ternurita! Por no decir No, entonces, las adoro, chicas. ¿Qué pasa? Porque como dice Yasmín, hay veces que sí te ganas algo. Sí. Y botas, yo ya ahorita siempre es, no. O sea, según yo ya perdí 5 iPhones por confiar, ¿no? Pero danos una especie como de manual de qué hacer y qué no hacer cuando te ponen una oferta tentadora. Evidentemente las ofertas tentadoras pocas veces resultan reales. Ok, o sea, de entrada sí sospechas. Sí, que ofrezcan algo a cambio de nada es difícil, ¿no? Sí. Y más en un tema comercial. Entonces, no nada más es por teléfono, muchas veces por correo electrónico, sí, ¿no? Sí, siempre. Tengo una persona que falleció en Dubái y que no sé cómo trasladar el dinero y te puedo utilizar como beneficiario. Sí. Evidentemente esos correos no tendría razón de ser el que pusiéramos la más mínima atención, ¿no? Entonces, el tema de cuidar los datos... Ya hasta fue a Dubái a cobrar el dinero. No, yo sí. Dije, está bien, ni modo, tengo que hacerlo. Es importante este tema de cuidar los datos, de verdad. Podría parecer un poquito no trascendente para muchas personas que dicen, no me interesa, ¿no? Pero es una oportunidad tanto para cuestiones mercadológicas, como dijimos, pero también para el crimen, como quiero hacer mucho énfasis. Entonces, en ese orden de ideas es que tenemos que tener mucho cuidado. Al final del día, el aviso de privacidad con los requisitos que nos acaba de leer, pues marca lo que debe contener. Es una cuestión en teoría general, pero sí es muy importante que del aviso de privacidad resaltemos que tiene que estar justificado el para qué van a utilizarse esos datos. Inclusive el procedimiento para hacer valer esos famosos derechos ARCO, ¿no? Que son los que nos hizo favor de leer: el acceso, sí, la rectificación de los datos, la cancelación y la oposición a que se publiquen los mismos. Todo esto evidentemente son términos probablemente legales que cualquier ciudadano no tendría por qué saberlos, y por el contrario creo que así tendría que ser, ¿no? En el ámbito común nadie tiene o no les interesa esos datos, pero el conocer un poquito más de a qué tenemos derecho, quién debe tener esos datos que proporcionamos, qué tratamiento debe dársele a esos datos, cuál es el organismo o el órgano en donde debemos dirigirnos para poder hacer valer esos derechos, ¿no? A ver, pero perdón que te interrumpa. O sea, siendo un simple mortal de a pie, ¿no? Sí. Está bien, puedo saber que nadie puede tener mis datos, puedo pedir la hojita, firmar, es privado, no se lo puedes dar a nadie, va. Eso es cuidarnos mucho, como lo que dices, porque creo que no basta con eso, o sea, al final yo siempre pido la hojita, yo siempre pongo cuando voy al doctor, cuando voy a todos lados, es privado, no se puede difundir esta información, la firmo siempre. Sin embargo, sigue pasando lo mismo y me siguen hablando. E incluso lo que decías, algo bien interesante, es que de repente me llega un mail, pon tú de Fabi, diciendo lo que ponías, ¿no? Amiga, y aparte así, amiga,
tengo un problema porque estoy atrapada en Cuernavaca y hay un tipo que me secuestró, me está pidiendo dinero, por favor, te lo suplico, deposítame a esta cuenta rápido 10,000 pesos. Y veo, pues, sí es el correo de Fabi. Y me Sí, puso claro. amiga, y sí me dice amiga, ¿qué hago? ¿No? Claro, sí. ¿Cómo pueden adueñarse de su correo electrónico para mandarte una información casi con el lenguaje que utilizas? Claro. Ahí estamos ya en presencia de otra figura que es la suplantación, ¿no? Y el robo de esa cuenta de correo electrónico, que ya es materia de otro tema en específico. Pero por lo que hace esos datos, ¿cómo protegernos de mayor forma? El primer consejo que les daría es, fijémonos a quién le estamos dando los datos, ¿no? A qué organismo, a qué tienda o para qué fin los estamos dando. Si de entrada nos genera desconfianza, ¿a quién estamos proporcionándoselos? Yo les diría, los proporcionemos o cuestionemos, ¿para qué los requieres? ¿Cuál es el motivo para que cuentes con mi afinidad religiosa, ¿no? Con mi afinidad sexual? ¿O ¿cuál es el motivo si te vengo a comprar un celular? Me por van a decir ejemplo? estadística. Efectivamente, ¿no? Entonces, es importante que tengamos claro, para los datos hay que justificar el por qué se van a proporcionar y además la utilidad que les van a dar, ¿no? No es que siempre esos datos se vayan a utilizar, pero evidentemente si proporcionamos la autorización para hacerlo, tendrá que ser, repito, para los fines que fueron proporcionados, ¿no? Todo lo que salga de ese contexto se encuentra en algo ilegal. Hace ratito Jazz decía que se mete en su computadora, ¿no? Y le busca algo y después todas sus redes sociales y otros correos se le inunda de la publicidad de lo que ella buscó. Hay que platicarle al público esta parte de que, bueno, o sea, tu computadora es privada, ¿no? Tu correo es privado, pero la red que utilizaste para navegar es pública. El Internet no hay quien lo controle. Y hay una dirección para los que también no saben y que lo usamos, porque de verdad esto es muy nuevo, cuesta mucho trabajo aprender todo eso. Se llama dirección de IP. Y esa dirección de IP es justo la que ubica, ay, sí, Yasmín Jalil ahorita está en esa dirección de IP, quiere decir que está en su computadora, porque ya todo así lo tiene. Y cómo podemos vas dejando esa huella digital que yo digo, pues ya Yasmín picó 3 veces hoteles en Dubái, quiere ir a Dubái. Entonces no solo le mando los hoteles, le mando paquetes de avión, le mando bares a Dubái, le mando restaurantes y además, como le encantan las compras, una tienda donde pueda ir a comprar todo lo que quiere y traerle regalos a su mejor amiga Fabiola. Me está balconeando cañón. No, y traerle regalos a tu amiga. Eso sí, claro. ¿No? Entonces, solo Dubái, amiga. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Ahí la medida que se debe tomar, si el riesgo existe aún y únicamente proporcionando estos datos a través de la computadora que utilizamos frecuentemente, llámese la de escritorio, llámese la del trabajo, llámese la laptop, la personal, existe ese riesgo en ese momento. Peor aún cuando hacemos esto en computadoras que utilizamos de forma ocasional, ¿no? El café internet o de repente alguna urgencia y alguien nos presta la computadora, y ahí corremos riesgos mayores, como el poder dejar incluso abierta una sesión de algo, ¿no? Sí. Tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Evidentemente lo que tenemos que hacer es extremar medidas cuando consideramos que estamos poniendo en riesgo ese tipo de datos, porque la consecuencia puede ser, se traduce en dinero, bueno, no hay mayor afectación. Me refiero en cuanto a la cuestión humana. Medidas. No deja de ser dinero. Medidas como que borrar qué, por ejemplo. Borrar, por ejemplo, el historial de la navegación en ese tipo de computadoras que fueron utilizadas de forma ocasional. Evidentemente, como bien cita, la red o la computadora donde está haciendo uso del servicio de Internet deja un rastro, ¿no? Sí. Inclusive de las páginas que se están visitando. Sí. Entonces, ese historial se puede borrar. Aunque ya fue compartido Internet, en esa computadora al menos el historial sí se puede borrar de lo que uno visitó en la sesión en la que estuvo activa. Por ejemplo, esa sería una medida a tomar, ¿no? De las cookies, nos explicabas en el corte. Habría, son cuestiones ya computacionales per se que permiten evidentemente generar esta huella digital de la cual habla, ¿no? Y que permiten tener acceso o que entre información, por ejemplo, como los banners, como las promociones, todo eso a lo que uno está expuesto cuando entra a la red, ¿no? Justamente esto, repito, es lo que hay que proteger. Pero, por ejemplo, si a Yasmín le llegan los hoteles en Dubái. No, ya no le digas porque ya me regañó en público. Ponemos ese mismo ejemplo, pero pues está bien. Sí, al final sí lo necesitas, ¿no? Ajá, al final. Sí, pero qué miedo. Porque saben. Claro. Ahora, otra cosa que
te quiero preguntar, estamos hablando de datos que se dan a empresas o en tiendas, pero luego pasan, voy a balconear a la familia. Ya saben que a veces las mamás no le saben muy bien al WhatsApp, ¿no? O sea, hay el típico chat de la familia y íbamos a ir de viaje y entonces mi tía, de 74 años, Mariano, ya te deposité no sé qué en la cuenta tal, con la clave tal. Yo, Marga, ya de balconera a toda la familia. No pases esos datos por WhatsApp. Claro. ¿Hay riesgo o exageramos? No, sí, por supuesto. También Pues sí, WhatsApp no es infalible al 100%, evidentemente, aunque existe el mensaje que nos llegó a partir de hace 1 o 2 años más o menos, que los mensajes ya son cifrados, etcétera, etcétera, existe el riesgo, ¿no? Los hackers siempre están, digamos, que un paso adelante de la Oye, tecnología. algo peor tantito. Hace unas semanas vimos unas fotografías de Montserrat Olivier con su novia, con la Yaya, súper fuertes. Y entonces ella decía, no es posible que estas fotografías las tomé con mi teléfono, a ningún lado las subí y que ahora están en todas las revistas del corazón y de chismes que hay en México. ¡Qué terror! Porque ya ni siquiera lo estás subiendo a una red social. O sea, no es que lo subiste a Twitter o a Facebook en un álbum privado. Sí, no, está en tu teléfono. ¿Qué pasa? ¿Se va a esta famosa nube? ¿O cómo puede la gente robarse estas fotografías? Sí, ¿no? Si lo tenía programado y no se dio cuenta que estaba en la nube, sí. Pero ahora, para tener acceso a la nube, debemos tener las claves para poder ingresar a la nube de cada quien. Y evidentemente hay de nubes a nubes, ¿no? Entre los más seguras. Es que yo desde que oigo nube, o sea, sí me imagino Claro. vivo en una nube. O sea, ¿qué es eso? Y hay una nube cargada. Sí, son cuestiones ya muy informáticas, ¿no? Pero bueno, a grosso modo, la nube es donde se almacenan un disco duro, por llamar de alguna forma, intangible, es decir, que no está en la computadora, sino que está en la nube, y donde guardamos toda la información que deseamos ahí subir. Pero bueno, para tener acceso a esta nube, en teoría, alguien debe tener la clave para poder hacerlo, ¿no? Entonces, por mucho cuidado que tengas, en cualquier momento que tuvo contacto ese teléfono con Internet, fue susceptible de que se sustrajeran esas fotos. O sea, no saques fotos privadas con tus dispositivos. No. Y Mejor no el rollo. nada más con dispositivos. Vamos a regresar al rollo. Y entonces cuando vayas a develar, ellos la van a No, sacar. además, las cámaras actuales, bueno, ya tienen también esa tecnología, ¿no? De poderse conectar a internet, Sí. de Claro. conectar a la cámara a la computadora para que descargue las fotos. Sí. O sea, así como que en una primera conclusión para luego pasar a lo que del robo de identidad y esto está muy padre. O sea, si no queremos exponernos a tanto, pues, o sea, tenemos que ser súper cuidadosas. Ese es el costo de la modernidad. Claro. O sea, Sí. pedimos justo comida vía aplicación. O sea, tú sabes en dónde, a qué lugar y todo eso. Y no es que la empresa de la comida sea la que te vaya a ti a robar. No, ellos pues hacen su base de datos. Pero siempre hay hackers, Claro. siempre hay gente dedicada a descifrar esa información, porque también me explicaban esto de la nube, yo también decía, pero ¿cómo, no? No creas, y me decían, no creas que tu mensaje de texto o tu foto se sube tal cual, así, ¡pum!, ¿no? Y llega. No, Una sino nubecita. se decodifican y son números y letras y algoritmos y no sé qué, pero los expertos en eso, pues sí saben cómo volverla a integrar y por eso hacen esa venta. Otra para que se sigan asustando y mejor tengan cuidado. Por ejemplo, cuando tú en tu red social, ya sea la que sea, bajas un jueguito o te ponen, los jueguitos tienen mucha información y mucha entrada de cookies, que son Sí. todas estas para que puedan tener toda la información de tu computadora. Todas las que dicen, ¿a qué personaje del cine te pareces? Ah, sí. Todo eso es robo de información, ¿sí o no? ¿A qué personaje, de qué signo del zodiaco es tu cara? Y todo lo que, a ver, por curiosidad, curiosidad. Sí. estás dando información porque tienes que llenar, sí, me gusta esto, soy tal, tengo tal edad, y ahí estás dando información. Ahora, ¿por qué se vende tanto? Pues por eso, porque somos objeto comercial. Claro. La parte delicada es la parte que decía Mariana, del robo. Con tu información pueden robar la identidad y ha habido casos, se han incrementado los casos de robo de identidad porque utilizaron tu foto, tu dirección de correo de postal para generar tarjetas de identificación falsas, primero la tarjeta de identificación falsa y de ahí solicitar créditos bancarios, saquearte las cuentas del banco. Estaba leyendo un caso de Conducef donde una chica, que si recibía su nómina de banco,
de repente le empezaron a descontar 7,000 pesos. Y dice, ¿pero por qué si además ni ganó eso, no? Al tercer estado de cuenta, donde venía otro descuento, fue al banco y dicen, no, pues es que tú tienes un préstamo de nómina de 18,000 pesos. Y dijo, yo no tengo un préstamo de nómina, jamás, es absurdo, ¿dónde está? Hicieron toda la investigación, ¿no? Hubo robo de identidad. Pero mientras tanto, durante meses le estuvieron descontando a ella un préstamo que no había solicitó. pedido, ¿no? Ahí, ¿cómo nos protegemos? Evidentemente la protección, repito, es muy vulnerable al respecto, ¿no? Ahora, es importante también señalar que no únicamente los hackers son los que pueden obtener esta información, sino también es posible que la persona encargada de esa información en la empresa o dependencia a la que se trate, pues pueda vender esa base, ¿no? Sí. Al final del día esto también es posible. Corrupción. Por supuesto. Y evidentemente aquí lo tocante a las tarjetas de crédito es muy común, ¿no? Que roben esa información. Sabemos que hay hasta dispositivos incluso que cuando uno pone su tarjeta o la proporciona al de la gasolinera o a cualquier persona que le solicite la tarjeta para que haga el paso de la misma y haga el cobro, pues tienen dispositivos que a través de los mismos roban esa información, ¿no? Y esa información la montan en otra tarjeta que le llaman ellos Paloma, en donde montan esa información y con base en eso hacen uso de cualquier disposición, ¿no? Hijo, ¿no? Entonces, Sé que vamos a ir a un corte, pero también hay que mencionar, ahora que se están, para los partidos políticos, que se está La firma registrando la electrónica. firma electrónica también. Claro. Uf, no, bueno, ahorita nos metemos No, a la grilla. Y no solo eso, también te quiero preguntar, estos códigos, cuando pones el código para que QR. tengas tu WhatsApp, por ejemplo, en el teléfono y en la computadora, a ver si son seguros. Pero hacemos un punto y coma, como dice mi querida Fabi, y métanse a nuestras redes sociales, por favor, participe con nosotras, @punto y coma _TV. ¿Quién se beneficia más con la venta clandestina de datos personales? El 35% nos responde que los partidos políticos, el 41% que los bancos, qué cosa más insufrible, y el 24% las empresas de telefonía. Volvemos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Punto y Coma. Y déjenme ver, porque también hay participación en Facebook, en nuestra cuenta de allí es Punto y Coma TV oficial, ahí en Facebook. Hay comentarios. Benjamín Portillo dice que los partidos políticos son los que hacen uso de este mercado negro de datos. Javier R.I., los partidos políticos y un porcentaje los bancos y empresas telefónicas. Mauricio Ramírez Valente, creo que todos, unos más que otros, pero hay un mercado negro de base de datos. Qué bueno que está participando. ¿Estabas diciendo antes del corte? Sí, pues ahora veo que están los Y los códigos QR. candidatos, Sí, pues que van y toman la foto y ponen La firma. Para sacar las firmas de los Para sacar candidatos las firmas, independientes. como para Marichuy, por Y ejemplo. además te toman tu INE, te toman tu firma, todo. Sí, y un chorro de gente, o sea, hay como, lo sé porque en una presentación de un libro, Juan Villoro estaba recopilando firmas para Marichuy. Entonces, ni siquiera es un funcionario, es un un ciudadano ciudadano. normal. sí, claro. Ahí evidentemente tenemos que saber qué información es la que se recaba con ese QR, ¿no? Que es el código en donde escanean con la aplicación y se proporciona información. Si es legal o no, tendremos que ver, repito, para qué se utiliza esa información y sobre todo el consentimiento de proporcionar la información. Claro. ¿No? Es importantísimo el consentimiento. Pero ¿cómo lo ves? O sea, en este caso en específico que dice Mariana, pues es para darle tu firma a Así un es. candidato, Claro. punto, nomás para eso. En el caso del WhatsApp que yo te mencionaba, es para tener mi WhatsApp en mi computadora, nada más para eso. ¿Para qué más lo puedes usar o cómo puedes prevenir? Ese código QR, la pregunta es cómo más lo podemos usar o para qué más lo usa. No, lo que tú dices es que hay que tener mucho cuidado Sí, claro. de para qué se utiliza. Pues nomás lo quieres utilizar para eso. Evidentemente. Pero lo pueden usar para más Sí, cosas. claro. El punto aquí es que ese código no sabemos al final del día qué tanta información pueda proporcionar al hacer el escaneo de la aplicación, porque evidentemente no únicamente lo ha utilizado los candidatos. Este código también ya tiene mucho tiempo que se utiliza para muchas cosas, incluso para conocer tipos de vino, lo bueno que es el vino. Ese código se utiliza mucho. Entonces, repito, hay que tener mucho cuidado con esta utilización de ese código, porque no sabemos realmente qué información es que estamos Bueno, proporcionando. pero ya entiendo el punto de Jazz. Ok, ya vamos a tener mucho cuidado, ¿no? Vamos al otro plano. ¿Qué pasa si yo doy mi, como ciudadano, ahora sí tú asesórame como experto en derecho,
Asesórame. Yo fui una ciudadana que dio mis datos con mi credencial de elector al representante del partido político que quería mi firma y mi firma, no solo, sino hasta mi firma, ¿no? Se los di. Porque yo solo quería que la señorita Marichuy o Margarita Zavala o el señor Bronco tuvieran el registro para ser candidatos. Ese es el único fin. Pero de repente esa base de datos está en el INE. Y en el INE, como pasó con el padrón electoral, hay funcionarios corruptos, coludidos, aquí olvidémonos de los hackers, que sacan esa información y la venden, en Tepito, la venden en Plaza Meave con toda esa información. Ahí, ¿cómo puedo demandar y a quién demando? Ahí sí ya asesóranos, porque pues por mucho cuidado que yo tenga, ya hay un robo de mis datos. Sí, que evidentemente ahí está ligado al tema del INE, ¿no? Quien robó la base de datos de este instituto. Y evidentemente de esto, independientemente de la sanción administrativa que pueda tener el funcionario que hizo esta situación, las cuestiones penales que se puedan promover en contra de ellos también están obviamente abierto el abanico para que puedan hacerse. ¿Qué es lo complicado de este tema? El poder acreditar efectivamente quién lo hizo. Aunque en el tema de autoridades, a quien se demanda o a quien se denuncia, por llamarlo de alguna forma, es al órgano o la autoridad que se le proporciona la información, no en específico al funcionario como tal. Evidentemente tendrá que hacer frente a esta denuncia o a esta demanda y acreditar si es que evidentemente ellos fueron los que hicieron mal uso de estos datos. Aquí la acreditación de ese mal uso es lo que complica el que proceda, ¿no? Un tipo de reclamación en este sentido. La acreditación, repito, de que los datos fueron utilizados por esa persona, por ese organismo. En el tema de los candidatos, tendremos que acreditar que efectivamente cualquiera de ellos fue quien proporcionó esa información derivada de la base de datos que pudieron haber obtenido. Entonces ahí es donde encontramos la complejidad y donde la autoridad evidentemente tendrá que investigar para conocer efectivamente quién fue el que incurrió en el ilícito. ¿Y entonces para qué tenemos una ley de protección de datos personales? La ley de datos personales, perdón, lo que busca evidentemente es regular justamente estos datos y los derechos que habíamos comentado, contenidos en el aviso de privacidad, los derechos ARCO, y evidentemente proporcionar la certeza a los gobernados de que los datos tienen un tratamiento especial y específico por lo que hace a la importancia de los mismos. En las legislaciones correspondientes pues se marcan quién debe tener los datos, cómo los debe tener, todos los procedimientos que debe tener el responsable de esos datos para poder tener acceso a los mismos, hacer del conocimiento del titular de los datos, quién los tiene, para qué los tiene y cómo es que se van a tratar. La ley busca evidentemente eso, ¿no? Regular una situación bastante compleja, ¿no? Por el tema que tenemos en la mesa, en específico el tema de Internet, busca justamente eso, regular el que los datos que se están proporcionando tengan un tratamiento especial, no únicamente como se le antoje a quien tenga en su posesión, esos datos, sino que existan lineamientos, repito, procedimientos a través de los cuales puedan hacer uso de esos datos y, perdón que sea tan enfático en ese tema, al parecer, cuando alguien proporciona estos datos y que no tiene conocimiento de lo que está haciendo, pues evidentemente no conoce para qué los está proporcionando, claro. No sabe qué es lo que está firmando. Yo no quisiera ser radical, ¿sí? Pero, o sea, creo que me voy, después de esta plática, más pesimista de lo que estaba, porque está muy difícil, la verdad, tener cuidado, pues sí, ya lo tengo y de todas maneras no está solucionado el tema. Claro. Y lo que más me preocupa es lo que dices de los hackers, o como dice Fabi, también de los funcionarios corruptos, porque si alguien te quiere secuestrar, ¿no? Que toco madera, entonces va a acudir a un hacker y te va a tomar toda tu información de tu computadora y de tu teléfono, así como cualquiera lo puede hacer porque pediste un día una pizza y ahí tienen tus datos, ¿no? Entonces, pues como dice Mariana, realmente siendo muy realistas, la única manera de protegernos totalmente sería dejar de utilizar estos dispositivos, ¿o qué? Irnos a la cabaña. Con Sí, Mariana. irnos a la cabaña, a leer. Olvidarnos de la tecnología. No, evidentemente Y a leer así, a la antigüita, Sí, porque también claro. si lo haces. No en Kindle. Sí. Todo el mundo estamos expuestos a esto. Y también negarnos al uso de la tecnología, pues sería ser anacrónicos, ¿no? No podemos ya dejar como obsoleto un celular, una tableta, cualquier tipo electrónico. Nos tenemos que sumar a esa parte, evidentemente, porque si nos vamos a quedar detrás. Lo que sí es importante hacer es, en comunión con la autoridad, fortalecer estos candados. Evidentemente, mientras mayor seguridad nos proporcione la autoridad,
pues es que mayor certeza vamos a tener de que nuestros datos están siendo de alguna forma protegidos. Entonces, ¿en qué necesitamos trabajar? Justamente en esos mecanismos que permitan mantenernos al menos, si no al 100% seguros como tendría que ser, sí con una tranquilidad de que el dato que proporcioné se está utilizando para el fin que yo autoricé. Claro. Hacemos una pausa, regresamos con conclusiones aquí en Punto y Coma. Cuide sus datos. Gracias por continuar con nosotros. En Punto y Coma tenemos algunos mensajes. Por ejemplo, chamoy salado. Qué rico. Dice, hoy en estos días de elecciones, los partidos políticos. Fernando López dice, si los bancos saben que los clientes tienen prioridades, hipotecas, cajas de seguridad, entonces a quienes contratan para cobrar les dan formas para investigar. ¿Correcto? El Roy dice, todos. Es complicado determinar quién depende. El criterio. Ahí está. Luego, Steffi Prudhomme dice, los bancos, ya que siempre usan sus datos para cobrarte seguros que ellos mismos autorizan y una infinidad de dinero que perciben de otros clientes. Iglam Steel Jewel dice, varias empresas que compran estas bases de datos. Francisca Saavedra, el peor mal es la ignorancia, quien puede usar nuestros datos personales que apenas le aplican a los que sin nuestro consentimiento los usan para todo tipo de finalidades, desde controlar al gobierno, partidos, bancos, hasta criminales. Pues sí, mi conclusión ya les dije, la verdad es que es súper negativa, me da miedo, creo que hay que tener mucho control de lo que tenemos en nuestras redes sociales, de lo que sube a esta famosa nube. ¿Cuáles serían tus conclusiones? ¿Cuáles serían 5 puntos que nos puedas dar como para dentro de todo esto podernos proteger? Claro. Primero, evidentemente, como ya comentamos, tener cuidado con los datos, a quién se los proporcionamos. Eso es importantísimo. Tener mucho control en dónde accedemos o a qué sitios en Internet accedemos en donde proporcionamos esos datos. Evidentemente, si nos brinca una página que no nos genera confianza, ¿no? Los bancos, por ejemplo, jamás piden ese tipo de información a través de páginas de Internet. Evidentemente, habrá que no proporcionar esos datos. Okay. ¿No? ¿Dónde te pueden encontrar a ti? Doy mi correo electrónico, por Pues favor. depende si Tus quieres. datos, Sí. tu teléfono, tu dirección. Claro que sí. Mi correo electrónico es todo junto y con minúsculas, chaves-nieto @cnailatina.mx, y el teléfono de la oficina para cualquier situación que quieran es el 5335-0464. Gracias, Arturo Chávez Nieto. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias por venir. Jazz. Gracias, mi Fabi. Gracias a ustedes por acompañarnos. Otro programa más de Punto y Coma. Y recuerden, nada es gratis en esta vida. Y todas las aplicaciones de redes, ¿sabe qué está pagando? Sus datos.